¿De qué manera conmemora este año el PIT-CNT el Día Internacional de los Trabajadores? ¿Cuál es su agenda? La concentración en la Plaza Mártires de Chicago en Montevideo y los actos que tendrán lugar en el interior llegarán 6 días después del paro general que la central convocó mientras se votaba en la Cámara de Diputados la ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Entonces, ¿de qué forma seguirá esa campaña de la central sindical ahora que la ley ya pasó al Poder Ejecutivo para la promulgación? Por ejemplo, ¿habrá recolección de firmas en un intento para derogarla? Ahí hay una expectativa, ahí hay uno de los puntos que genera interés en los discursos del día de hoy. Pero además en la parte oratoria estará la próxima ronda de los consejos de salarios y también la discusión por la rendición de cuentas, la última de este periodo de gobierno en que es posible el incremento del gasto público. Por otro lado, aparte de estos temas de coyuntura, el PIT-CNT destaca la próxima realización del llamado Congreso del Pueblo, una instancia prevista para mitad de año y que será clave para definir el posicionamiento político y programático de la central antes del año electoral. Vamos a conversar de estos y otros asuntos con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Abdala, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto. Muy buenos días y excelente día, feliz día para toda la audiencia, para todas las trabajadoras y los trabajadores. Feliz día, esa es la forma de saludar hoy. Discutimos ese tema siempre y hoy, ya que está acá, se lo pregunto a usted, ¿cuál es la fórmula? Y es un día de lucha, es un día, digamos, de despliegue de planteos que mejoren la vida del pueblo trabajador. Si asociamos la lucha a la alegría, a la felicidad, sabiendo que es eso, para nosotros no es un feriado pago más, sino que tiene un simbolismo muy importante, se puede decir para mí feliz día, ¿no? La consigna para este 1 de mayo, de 2023, la consigna del PIT-CNT es: hoy como ayer la clase obrera no fallará a 50 años de la heroica huelga general organizando la esperanza. De ese modo están adelantándose a los 50 años de la huelga general que la CNT declaró cuando se concretó el golpe de Estado el 27 de junio de 1973. ¿Qué importancia reviste esa fecha? ¿Qué importancia reviste aquella serie de hechos hoy? Bueno, es un 1 de mayo cargado de densidad histórica. También en el día de hoy se cumplen 40 años del 1 de mayo del 83, que desde nuestra perspectiva marcó la presencia masiva, callejera, digamos, del pueblo tratando de empujar una salida democrática en medio de la dictadura. Fue el primer acto público del 1 de mayo que pudo organizarse en dictadura, ¿no? Exactamente. Fue cuando nació el PIT, además, el Plenario Intersindical de Trabajadores, como alternativa a la CNT, que en ese momento estaba prohibida, ¿no? Sí, como alternativa, como continuidad histórica. La prueba está que rápidamente luego se desarrolló, digamos, bajo la consigna un solo movimiento sindical, el acople entre lo que era el Plenario Intersindical de Trabajadores y la vieja CNT, y pasó a llamarse PIT-CNT en un sentido de dar continuidad histórica y a su vez renovación del movimiento sindical, que para mí son dos acontecimientos: la huelga general, que va a haber una campaña tal vez mucho más ubicada en el mes de junio de este año, como el aniversario hoy, el 40 aniversario del 1 de mayo del 83, cuando a cara descubierta la gente salió a la calle por trabajo, por salario, por libertad, por amnistía, eran las 4 consignas de ese gran acto. De alguna manera marcan un compromiso que es permanente, y es el compromiso de la clase trabajadora con la democracia, con su profundización, con darle una lectura no solamente con un derecho para nosotros inalienable, que es el derecho del pueblo a ser el soberano, a marcar digamos, cuál es el mapa de sus representantes, sino también a que haya una democracia económica, social, llena de derechos. Creo que en ese sentido el 1 de mayo tiene ese simbolismo histórico que es bien interesante, ¿no? De la lectura de la consigna esa, hoy como ayer la clase obrera no fallará, organizando la esperanza, podría inferirse que ustedes hacen un paralelismo entre la dictadura y lo que ocurre en este periodo de gobierno, el de Luis Lacalle Pou. No, eso no es así. Digamos que con independencia de las diferencias que tenemos y con independencia de que desde nuestra concepción algunos de los aspectos cruciales de las políticas públicas
implican para la vida de la gente un angostamiento de la democracia, sería, digamos, un paralelismo absolutamente incorrecto, ¿no? En Uruguay hay libertades públicas, hay garantías individuales, y más allá de que hay algunos nubarrones que nosotros observamos con atención y con preocupación, no es, digamos, no se puede hacer un paralelismo absurdo, sería en ese caso, ¿no? Claro. Si uno mira no la situación, digamos, de las libertades públicas, la democracia como ejercicio de votar, la democracia como ejercicio del debate político respetuoso, firme de las distintas ideas, sino que mira, cómo la democracia tiene que estar asociada al trabajo de calidad, al abatimiento de la pobreza, a un desarrollo, digamos, civilizatorio, de despliegue de cada vez más derechos. Bueno, evidentemente que nosotros tenemos una visión crítica con respecto a las políticas públicas que se aplican, que en cierta medida acotan ese espacio democrático. Pero ese es el angostamiento de la democracia del cual usted hablaba recién. ¿A eso aludía? ¿Angostamiento? Sí, yo sí, porque para mí la democracia no es solamente derecho a votar, sino que es trabajo de calidad, es pan, es educación, es vivienda, un conjunto de cuestiones que están bastante cuestionadas en este momento, ¿no? ¿Cómo definen la relación que existe hoy entre el PIT-CNT y el Poder Ejecutivo? Es una relación fría, respetuosa, pero fría, ¿no? Porque es notorio que hemos tenido diferencias de fondo con las políticas públicas de este Poder Ejecutivo, y bueno, eso repercute también en la relación. ¿Fría quiere decir, por ejemplo, que no hay contacto, que no hay vínculo, que no hay diálogo? No, cada vez que se necesita conversar, se conversa. ¿Usted, por ejemplo, qué diálogo tiene con el presidente de la República? Muy escaso. Muy escaso. Distinto es en aquellos ministerios que, evidentemente, por su función, están mucho más vinculados a la relación laboral, ¿no? No sé, se me ocurre el Ministerio de Trabajo, cuando uno, de acuerdo a las características de los sindicatos, digamos, cuando están en el ambiente de la salud, tienen también una buena relación en ese sentido, de conversación. ¿Con el presidente fue mejor el diálogo al comienzo del gobierno o ha sido igual el vínculo desde que se instaló esta administración? Podríamos decir que habían contactos más frecuentes. Ajá. Pero eso tampoco hace a la calidad del diálogo, porque muchas veces también hemos conversado y sin embargo no ha aparecido nunca síntesis, movimiento. Yo recuerdo, el 1 de mayo pasado nosotros hicimos toda una serie de propuestas vinculadas a la emergencia para abatir la pobreza, para, digamos, desarrollar cierto blindaje sobre los sectores más vulnerables. Hicimos esa propuesta el 1 de mayo y al otro día la estamos entregando al presidente de la República. Tuvimos una conversación con el presidente de la República, pero te comento, la actitud del presidente fue que ni siquiera respondió a esos planteos, ¿no? Entonces ahí tú ves el grado de distancia o de frialdad que hay con el Poder Ejecutivo. Porque en el acierto o en el error, en el acuerdo o en la diferencia, si la organización social más importante del país te hace una propuesta vinculada al trabajo, al salario, a la atención a los más vulnerables, tú por lo menos la respondés. Y eso ni siquiera se dio. La respuesta fue una no respuesta, y bueno, cada uno es grande y sabe lo que hace, eso marca también una actitud con respecto a cómo se considera el movimiento sindical, ¿no? Para terminar esta parte de descripción del vínculo, ¿es un enfrentamiento? ¿Lo que hay es un enfrentamiento, PIT-CNT gobierno? En algunos puntos hay un enfrentamiento democrático, podríamos decir. El Poder Ejecutivo tiene sus políticas públicas, las impulsa, y el movimiento sindical, cuando no está de acuerdo, se moviliza. El más reciente de los choques entre el PIT-CNT y el gobierno se dio en torno a la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen el día de hoy? Se lo pregunto teniendo en cuenta que finalmente, después de las negociaciones que Presidencia tuvo con Cabildo Abierto por un lado y Partido Colorado por otro, el impacto del proyecto en la reducción prevista del gasto en jubilaciones y pensiones será menor que el que se había estimado inicialmente, que el que se quería inicialmente. Se procuraba que el gasto previsto a largo plazo para el 2070, que si no se hacía nada iba a llegar a 13% del PBI, bajara. Bueno, finalmente baja a 10%.
que no era lo que se buscaba. O sea, hay una caída de 3 puntos en aquel horizonte, pero menor al que estaba planteado en el proyecto original. Y eso implica, a su vez, condiciones menos gravosas para varios sectores de la población. Entonces... Bueno, podríamos decir, hasta en términos matemáticos, si existe un delta D con respecto a lo que fue el proyecto original y el que se aprobó, y hay un movimiento, un delta D le llamo yo, delta derechos, en el cual el proyecto original se alivianó, desde nuestra perspectiva no se puede leer ese cambio al margen de la movilización de la clase obrera y el pueblo, porque no es que el PIT-CNT reunió su secretariado el lunes de la semana pasada y dijo, bueno, mañana tenemos un paro general de 24 horas con movilización. Tú recordarás que de alguna manera nosotros participamos activamente con muchas propuestas en los escasos espacios de conversación que hubieron al respecto de este punto. Me refiero no al diálogo social porque no lo hubo, pero sí hubo una comisión técnico-asesora donde allí nosotros ubicamos nuestras perspectivas. Fuimos en reiteradas oportunidades al Parlamento. En el Parlamento quedó instalado y no fue rebatido por el Poder Ejecutivo que este proyecto, digamos, que yo considero es un ajuste fiscal encubierto y no una reforma de la seguridad social. Si se pudiera ver esto desde la perspectiva de la seguridad social, es estrictamente un ajuste jubilatorio, digamos. Sobre eso quiero volver enseguida, pero estaba terminando, ¿cómo decía? Que nosotros participamos y quedó establecido que para contingentes importantes de la población trabajadora lo que hay aquí en este proyecto son más años para jubilarse, por tanto más años de trabajo cuando es más difícil mantener el trabajo y para cobrar menos. Y se hicieron grandes movilizaciones, una en noviembre del año pasado, otra en marzo de este año, la carpa que se instaló en el Parlamento, las asambleas en los lugares de trabajo y un gran paro general de 24 horas. Yo decía, no era ese martes un domingo, pero tampoco era un martes, y fue una concentración impresionante la que se rodeó en el Parlamento. Si hay una variación entre el proyecto que finalmente se aprobó y el original, se debe al debate académico, político, social y a la movilización que desarrolló nuestra gente. Igual el proyecto es malo. Usted dice que los planteos de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, que fueron los últimos que se incorporaron, estaban influidos por esta campaña del PIT-CNT. Yo creo que todo el sistema político fue influido por la campaña, porque si no, uno podría establecer que al final de cuentas el planteo de Cabildo Abierto es una forma, digamos, de mercantilización de la política desde el punto de vista que fue una transacción de aspectos sumamente negativos desde nuestra perspectiva. La prisión domiciliaria para terroristas de Estado, que después de los 65 años van a tener prisión domiciliaria, y parece que los 65 años son, demasiados cuando tú sos terrorista de Estado y estás preso, pero no son tan importantes a la hora de seguir trabajando. Fue una transacción política de puntos, ¿no? Cabildo Abierto desmiente terminantemente que hayan estado esos otros proyectos de ley en la negociación. Bueno, ¿no? Pero en realidad es lo que sucedió. Ellos podrán decir lo que quieran, pero en definitiva ahí lo que hubo fue una transacción de puntos. Entonces, si uno hace abstracción de esas cuestiones que hacen a las contradicciones de la coalición de gobierno, en el fondo del asunto es que el 54% de la población, según la última encuesta de Cifra, está en contra de esta reforma jubilatoria, ¿no? De todos modos, ¿ustedes reconocen que el texto final es mejor que el que habían estado criticando durante meses? Es malísimo por su concepción. Tuvo variaciones dentro de la misma órbita de lo que era el proyecto, que sigue siendo... Por ejemplo, se mantiene la nueva edad de retiro en 65 años en lugar de los 60 de hoy, pero se atenúa el salto grande que implicaba la reforma para las generaciones nacidas entre 1972 y 1973. Después, es posible retirarse con menos de 65 años si se tiene largos trayectos laborales. Por ejemplo, con 38 años de trabajo la persona podrá jubilarse a los 63. O, en vez de tomar para el cálculo de la tasa de reemplazo los mejores 25 años, como estaba hasta hace poco en el texto, se tomará los mejores 20. Esos son algunos de los cambios, ¿no? Te rebajan el salario, pero un poco menos. Ahora, el problema es que no cambia el fondo de la propuesta, porque desde el punto de vista de la concepción de la seguridad social, que no es la que está... No es la que se trasunta en el proyecto del Poder Ejecutivo, básicamente encabezado por el herrerismo. Tú tenés un conjunto de mecanismos de protección social
de cuestiones que la economía de mercado no resuelve. Y en definitiva, en un momento de enorme revolución tecnológica, cuando todo indica, y esto probablemente sea una de las banderas que repercuta en el día de hoy, tú tenés que abrir una discusión para reducir la jornada de trabajo y generar vida en la población trabajadora, más tiempo con la familia, más tiempo para acompañar a los gurises, más tiempo para estudiar otras cosas, recrearse, para lo que es, digamos, la vida. En este sentido, te elevan la edad de jubilarse en el momento más complejo, cuando tú tenés un problema que es el desempleo juvenil, que es estructural y es más difícil de abordar. Ponés trabas a resolver el correcto reparto del trabajo y finalmente, en tanto y en cuanto, y esto es lo que nosotros criticamos, no hubo ninguna variación en la financiación de la seguridad social. Bueno, a eso iba la pregunta. Y tú generás sustentabilidad económica por la vía de recortar derechos, es un proyecto espantoso, ¿no? ¿Recortar derechos a qué se refiere? Y si yo tengo que trabajar más, jubilarme más tarde para cobrar menos, estoy recortando derechos actuales. ¿A eso se refiere con recortar derechos? Es como si en vez de reducir la jornada de trabajo hubiera una ley, hubiera una disposición del Poder Ejecutivo de que hay que trabajar de vuelta 12, 16 horas por día. Digamos, es lo mismo, nada más que en toda la vida del trabajador, ¿se entiende? Ayer, por ejemplo, entrevistaban al doctor Rodolfo Saldain, uno de los principales redactores de la Reforma en el diario El País, y él decía, para los deciles de menor ingreso, el beneficio de la reforma es indudable a través del suplemento solidario que se está creando. Y para los de mayor ingreso, a través de un mayor periodo de ahorro, de capitalización, también lo es. Lo otro, lo que se cuestiona es discurso, es en definitiva discurso, decía Saldain. No, yo no comparto, eso me parece que es un disparate porque, en definitiva, si tú tenés hoy una vida laboral determinada, partiendo de la base de que en Uruguay hay salarios de hambre, ¿no? Hay más de 524.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Saber que muchas veces hoy la gente no se jubila porque no tiene los años aportados y se jubila con jubilaciones que son de miseria. Muchas veces, digamos, a lo que me refiero es que se recorta en una situación de un punto de partida que es malo. Cuando en definitiva estamos en los albores de procesos de cambio radical en la productividad del trabajo. Se impulsa un proyecto de ley que no toca la financiación, cuando además el fundamento que se establecía para cambiar la seguridad social era que tenía dificultades de financiación. La Organización Internacional del Trabajo dice que está bueno que el capital, por ser más solvente, más poderoso, digamos, en las relaciones laborales, aporte más que el trabajador. O si no, al menos que aporten en partes iguales. En Uruguay sigue aportando el empleador un 7,5% y el trabajador un 15%. Entonces, no se toca nada desde el punto de vista de la financiación. Y se hace una reforma que termina recortando derechos. Para mí, el proyecto es realmente pésimo, ¿no? Pero a ver, para el PIT-CNT, la edad de retiro debió haberse mantenido tal cual hoy. ¿No era necesario introducir algún tipo de ajuste por ese lado? Eso podría verse en un proceso de un diálogo social donde cada parte involucrada ponga algo y garantice algún derecho. Pero acá la única parte esquilmada es la parte trabajadora. Y los únicos que ganan son las AFAP, que además generalizan su participación para todos los trabajadores en la seguridad social, ¿no? Entonces, porque si tú me decís, bueno, vamos a aportar más, cambia la ecuación en que va a aportar el empleador con respecto al trabajador. Hay, para los sectores más ricos de la sociedad uruguaya, se hace un esfuerzo, digamos, de contribuir de otra manera en la estructura tributaria, en la financiación de la seguridad social. Y tenemos una situación en la cual, digamos, se estimula, tomemos por caso, que la gente se jubile después, pero para cobrar más, no para cobrar menos. Y bueno, de repente el movimiento sindical, en el marco de un equilibrio, de un acuerdo, de un diálogo, podría considerar algún elemento de este tipo, pero no en este marco. Dice el doctor Saldain, la reforma no tenía como foco una reforma tributaria. Se tomó la estructura tributaria vigente, la de 2008. Es posible que Uruguay requiera una revisión de su esquema tributario, pero no en este momento, no en este proyecto, señala, lo dice ayer en esta entrevista en El País. Sí, pero es para reírse, ¿no? Tú vas a cambiar la seguridad social porque en teoría tiene problemas de financiación y no tocas la financiación. ¿En qué cabeza cabe eso? Por eso yo digo que en realidad la sustentabilidad económica, que está cuestionada o reducida, digamos, desde el punto de vista de la cifra que tú decías al principio, Emiliano, se hace recortando derechos. ¿Por qué no vimos la financiación?
Por eso decíamos nosotros, una discusión de carácter integral, donde todos los elementos estuvieran arriba de la mesa. No fue posible porque se toma el estado actual de la financiación como un dato inmodificable y entonces para generar ese equilibrio se recortan derechos, ¿no? Para cambiar la financiación, ¿cuál era la alternativa? Y yo qué sé, estudiar, por ejemplo, las exoneraciones que hay demasiado generosas para empresas importantísimas, cambiar la ecuación de cuánto aporta el empleador con respecto a cuánto aporta el trabajador, ver depósitos multimillonarios en el sistema financiero nacional y en el exterior, pero por lo menos ubicarlo como una variable de atención. Esto no fue posible, no hubo forma. No te estoy hablando de que se llegue a un acuerdo al respecto, sino de que esto fuera un tema, que es un tema relevante, no hubo forma de que esto estuviera arriba de la mesa. Y entonces, ahora que el proyecto avanzó y que ya es de hecho ley, ¿cómo sigue la campaña del PIT-CNT en contra de esta reforma? Esto no va a quedar así. Nosotros vamos a buscar la manera, todas las maneras posibles, digamos, de que esta ley no sea derogada, sea sustituida, sea anulada, sea, digamos, superada. Pero a ver, hay dos caminos posibles. Hay distintos caminos. Intentar la derogación en las urnas o, bueno, apostar a un cambio de gobierno en el que se produzca un cambio de esta ley. Son dos, no hay más, o hay otra. No, finalmente es un aspecto que tú lo desarrollás, como vos estás diciendo bien, a través de mecanismos de democracia directa, o que una constelación distinta, digamos, en el Parlamento apele a un diálogo social que no fue el que se hizo, digamos, en esta materia para cambiar los aspectos medulares de esta reforma, ¿no? En la intersocial, y en torno a lo primero... En la intersocial que el PIT-CNT integra, existen sectores que están impulsando una recolección de firmas para anular la reforma, cosa que debería hacerse solo en un plebiscito de reforma constitucional, ¿no? Contra una ley de este tipo no es posible un referéndum, no es posible el recurso de referéndum. No es posible porque al ser todas las cuestiones que tengan que ver con la seguridad social o con la tributación, son cuestiones que son privativas del Poder Ejecutivo, no se puede aplicar ni el mecanismo de referéndum, ni tampoco, porque tiene las mismas limitantes, el mecanismo, digamos, de una ley de iniciativa popular. Bien. Sí se puede desarrollar un plebiscito para una enmienda constitucional que dé por tierra con esta reforma. ¿Y esa es la alternativa? ¿Esa es una posibilidad que ustedes están manejando? Bueno, nosotros tenemos una consulta técnica que hemos desarrollado, que va a alumbrar o que va a colocar fundamentos, posibilidades e imposibilidades para la adopción de una decisión que necesariamente es política, ¿no? Y nos vamos a tomar el tiempo para definirla y para discutirla de una manera sumamente democrática y adecuada de todas las filiales que están en el movimiento sindical y de la mesa representativa. La parte política es la más delicada de todo esto. Parecería que desde el punto de vista técnico ese plebiscito de reforma constitucional que derogara la ley es algo que se puede llevar adelante, que se puede intentar. El asunto es si políticamente conviene o no. Esa es la evaluación que ustedes van a tener que efectuar, porque además estamos hablando de una consulta, de un plebiscito que ocurriría simultáneamente con las próximas elecciones nacionales, ¿no? Efectivamente, si se confirma lo que algunos ya hemos conversado con prestigiosos constitucionalistas, lo hemos conversado personalmente, si se confirma, digamos, en su informe escrito, este camino es irreprochable desde un punto de vista técnico. Pero la definición no es solamente técnica de los espacios jurídicos, sino que es una definición de carácter político que, en lo que atañe al movimiento sindical, en su participación en los movimientos sociales, tú mencionabas la intersocial, la vamos a desarrollar con mucha profundidad, ¿no? En este camino se requeriría el 10% de las firmas correspondientes al 10% del padrón electoral y se deberían estar presentando 6 meses antes de la próxima elección nacional, y se desarrollaría esa votación en simultaneidad con la elección nacional. El anuncio que hizo el Frente Amplio hace pocos días en cuanto a que si llega al gobierno en las próximas elecciones y tiene mayoría parlamentaria propia, va a modificar los aspectos que cuestiona de la ley. ¿Ese es un factor que ustedes van a tener en cuenta para tomar esa decisión? Sí, pero sabiendo de que el movimiento sindical es efectivamente, en sus formas, digamos, de razonamiento, de resolución, es efectivamente una organización independiente de los partidos políticos y que adopta sus decisiones con autonomía. Es un ingrediente de la realidad, está en el menú de cuestiones a considerar, pero del mismo modo,
no me quiero adelantar a las definiciones, pero si uno mira la trayectoria del mismo modo que con respecto a la ley de urgente consideración, de manera notoria, quien primero adoptó una decisión fue el movimiento sindical, nosotros vamos a estar valorando esto, pero vamos a tomar la decisión que de acuerdo al leal saber y entender de los organismos del movimiento obrero tengamos que tomar, ¿no? Claro, pero una de las tantas variantes que tienen que tener en cuenta es cómo eso condiciona al Frente Amplio, a eso me refería, ¿no? Si es saludable o no, desde el punto de vista político, que el Frente Amplio aparezca yendo a las elecciones tan condicionado, tan presionado desde el lado del movimiento sindical, ¿no? Sí, también puede suceder que otros sectores que inclusive han votado la reforma lo miren con atención, porque si... ¿A qué alude? ¿A quiénes alude? Y yo qué sé, han habido distintos legisladores, gente por abajo de los distintos departamentos que a nosotros nos han comentado que discrepan con esta reforma, ¿no? ¿De qué partidos? Nada, de distintos partidos, que inclusive algunos son parte de la coalición de gobierno, porque acordate que hay un telón de fondo. Todo el proceso de explicación que básicamente hizo el movimiento sindical, hoy por hoy, estaría indicando que el 54% de la población está en contra de esta reforma, ¿no? Entonces, lo que puede verse como dificultad también es legítimo. Yo no sé, porque yo miro las cosas de un punto de vista sindical, pero también puede ser legítimo que se mire como potencialidad de acuerdo a la elección, ¿no? Estamos con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Estamos recorriendo la agenda de la Central Sindical Uruguaya en este 1 de mayo del año 2023. Hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. El PIT-CNT lo conmemora con una serie de actos en todo el país. La actividad principal está marcada a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mártires de Chicago, en Montevideo. ¿Cuál es la consigna que se ha establecido para esta ocasión? Hoy como ayer, la clase obrera no fallará a 50 años de la heroica huelga general organizando la esperanza. Sobre los puntos que hoy van a estar en la parte oratoria y en los planteos, es la entrevista esta mañana con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. En la parte oratoria, en los actos de hoy, ¿de qué manera figurará, Abdala, la ley que acaba de aprobarse en el Parlamento y que obliga a gremios de empresas y a gremios de trabajadores a contar con personería jurídica? Bueno, yo he dicho en más de una oportunidad que yo soy hincha de la personería jurídica por razones de fondo. Siempre don Rosario Pietrarroya, dirigente histórico de los metalúrgicos, cuando decía lo que es el sindicato, él decía que era la unión libre y voluntaria de los trabajadores para la defensa integral de su interés de clase. No solamente sus intereses inmediatos, salario, trabajo, formación profesional, seguridad y salud en el trabajo, sino intereses vinculados a un programa de desarrollo y a un proceso emancipador de la explotación capitalista, ¿no? Entonces, si es un sujeto colectivo, está bien que tenga en el marco de las actuales reglas del juego persona jurídica, ¿no? Siempre que se respeten los fundamentos del movimiento sindical clasista, que en la OIT tienen que ver con la independencia de los patrones, los partidos políticos y el Estado, la autonomía con que los trabajadores adopten sus decisiones, siempre en el marco de la normativa vigente, obviamente, y la autarquía, que es un concepto de la OIT que dice que los trabajadores se deben organizar como ellos entiendan, de acuerdo a su leal saber y entender. El problema de este proyecto de ley es que se desarrolla en un contexto de un discurso bastante antisindical, inclusive promovido oficialmente. Se podría decir que en vez de lo que establece la Constitución de la República, que manda a las autoridades a promover la actividad sindical, se ponen muchos obstáculos al respecto, Emiliano. ¿Qué obstáculos? Y nosotros tenemos una queja en la OIT contra la persecución antisindical en la educación. Los compañeros que van a ir en representación del PIT-CNT a la conferencia de la OIT van a insistir en una queja con respecto a prácticas notoriamente antisindicales. ¿Ejemplo? Toda la prédica constante, digamos, por ejemplo, contra la utilización, que yo también no estoy de acuerdo con que haya abuso, sino uso, por ejemplo, de la licencia gremial de los trabajadores. Bueno, ¿no? pero es que todo parte de uso indebido, que todo indica hubo de ese recurso, ¿no? Sí, todo indica, pero hasta... ¿Por qué todo indica? Hay que verlo eso, ¿no? Porque si yo tengo que representar a los trabajadores, digamos, en tal o cual actividad
actividad, debo preparar las reuniones. Lleva mucho trabajo la actividad sindical. Todo ese discurso de que el dirigente sindical es un atorrante, que no va a trabajar, bueno, yo lo desmentí de hecho porque por suerte tuve la oportunidad de participar productivamente y activamente con buena visión de mis compañeros de trabajo y hasta de la propia empresa en la industria metalúrgica naval, pero hay una prédica constante contra los sindicatos y los trabajadores. Y el proyecto está sesgado, ¿no? Está flechado en un sentido... se le ponen más condiciones a la parte trabajadora que a la parte empresarial. Usted se refiere a una de las disposiciones del texto, la que establece que en el caso de los sindicatos, si no se cuenta con personería jurídica, no se puede utilizar el recurso del descuento de la cuota gremial por planilla. ¿A eso se refiere? Exactamente. Es así porque, en definitiva, en Uruguay no hay, cosa que nosotros estaríamos en contra, formas que existen en otros países casi de afiliación obligatoria. La afiliación es libre y voluntaria. El descuento de la cuota sindical por planilla, el trabajador lo autoriza en una planilla con su firma, y sin embargo acá se le pone esa condición a la parte trabajadora, pero no hay ninguna condición, ningún tipo de sanción a la organización empresarial que no tenga personería jurídica. Por ejemplo, si la organización empresarial no ubica, por ejemplo, la información que corresponde para poder desarrollar de buena fe, con todos los elementos arriba de la mesa, la negociación colectiva, no tiene penalización ninguna, ¿no? Entonces es un proyecto que en cierta medida está un poco sesgado en detrimento de la parte trabajadora, ¿no? De todos modos, usted vio que la directora regional de la OIT dijo además, la semana pasada que la norma va en línea con las recomendaciones de la organización. Sí, pero es sesgado. ¿Qué condición se le pone a la parte patronal? ¿Por qué esto se ha convertido en un tema tan de discusión pública cuando en Uruguay la inmensa mayoría de los sindicatos tenemos personería jurídica bajo el formato del Ministerio de Educación y Cultura que viene de la década del 40? La mayoría de los sindicatos en este país se formaron al influjo de la interacción entre la lucha y la ley de consejos de salarios, digamos. Los sindicatos más viejos todos tienen personería jurídica, ¿no? Entonces ese discurso, digamos, es notoriamente, se hace en un contexto notoriamente antisindical. De todos modos, ustedes no están pensando en impulsar un referéndum contra esta ley. No. O sea, la objeción, la crítica está resumida en estos términos que usted expresó, pero llega hasta cierto límite, ¿no? No parece que esta sea una ley gravísima para el movimiento sindical. Es que la mayoría de las organizaciones ya tienen personería jurídica. Probablemente ahí haya que hacer un proceso, digamos, de cambiar el formato, porque esto establece una personería especial. Porque también es verdad que la ley actual, las formas actuales no son del todo correctas, ¿no? Porque equiparan lo que es un sindicato a cualquier asociación civil, y el sindicato tiene algunas características especiales. De repente, para el movimiento sindical, para las organizaciones que estén interesadas, implica cambiar un formato desde Ministerio de Educación y Cultura hacia Ministerio de Trabajo. Pero bueno, ya que tú me preguntás la opinión, decimos... Esto es lo mismo que dijimos en el Parlamento Nacional, ¿no? Obviamente, quiero decir también con mucha claridad, que este proyecto de ley, que nosotros tenemos esta visión crítica, no tiene nada que ver con un exabrupto de propuesta que establecía alguna gente, digamos, de Cabildo Abierto, que ahí sí era una, digamos, era más que un proyecto de personería jurídica o personería gremial, una notoria reglamentación antisindical contraria a todas las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿A cuál de las iniciativas de Cabildo Abierto se refiere? La de prohibir el descuento de la cuota sindical por planilla sin más, y la de establecer que cómo los trabajadores deben adoptar sus decisiones cuando la OIT defiende la autarquía, digamos, del movimiento sindical, siempre que se cumpla con la normativa pacífica y democrática, ¿no? Sí, recordemos, Cabildo Abierto impulsaba que debía establecerse la obligatoriedad del voto secreto para la definición de las autoridades de los sindicatos, ¿no? Seguro. Bueno, pero justamente a eso quizás podemos ir en el final de este punto. Cabildo Abierto insistió con esos dos planteos. Tanto fue así que, debido a esa postura y debido a la negativa en el resto de la coalición, se demoró la culminación del trámite parlamentario de esta ley. Estuvo casi un año y pico sin completarse. Lo cierto es que la coalición no llevó esos planteos de Cabildo Abierto. ¿Eso no es positivo para ustedes? Digo, por la crítica que ustedes hacen al gobierno en esta materia, ¿no? Lo que pasa es que de lo contrario, Uruguay hubiera quedado fuera del marco de su normativa constitucional y fuera del marco de las reglas del juego internacionales en el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, en teoría, fíjate qué paradoja, hicieron esta ley
para atenuar la queja, las resultantes de la queja de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio en la OIT, pero quedarían directamente sometidos a una queja que la OIT, yo digo, en 5 minutos hubiera puesto en la picota a esta ley como ilegal, ¿no? Ilegal, violatoria de la normativa internacional a que el propio país, digamos, se adaptó cuando ingresó en la OIT, el convenio 87, 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? A donde voy es que, por lo visto, no es tan antisindical el posicionamiento del oficialismo, a eso iba. Bueno, pero sesga, digamos, sesga una ley que en teoría era para una personalidad gremial, una personería gremial de empresarios y de trabajadores en reglamentar, en regular y en establecer mecanismos sancionatorios, digamos, o de desmedro solo para la parte trabajadora. Eso llama la atención, ¿no? Porque yo pregunto, ¿qué penalidad tiene una organización empresarial que no se presente, como hay muchas? Tenemos más personería jurídica las organizaciones de los trabajadores que las organizaciones de los empresarios. Abdala, también va a estar hoy en los discursos de los actos del 1 de mayo, la ronda de negociación que se viene en los consejos de salarios. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una situación de un deterioro absoluto y relativo de la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno del país. Y eso se debe a dos cuestiones. En general, como promedio, en alrededor de 160 mesas de negociación colectiva que va a haber aquí, casi que representantes de 600.000 trabajadores. Como promedio, hay por lo menos un 2.6% de deterioro en estas mesas con respecto a lo que fue la inflación en este periodo. Por tanto, hay tela para cortar desde el punto de vista de la recuperación del salario real. Pero además, si uno mira las cosas desde una perspectiva de la economía política del país, si el Producto Bruto Interno creció en estos años por lo menos un 3.5% y al mismo tiempo se rebajó el salario, un entorno de un 4%, algunos sectores ya habían comenzado a recuperar algo en la negociación anterior, pero queda este 2.6% para recuperar, hay que adecuar el salario no solamente con respecto al IPC, sino con respecto a la participación en el Producto Bruto Interno. Entonces va a ser un ambiente de negociación donde lo que hacemos siempre, además de plantear el trabajo de calidad, avances, yo creo que este año se va a plantear con mucha fuerza lo de la reducción de la jornada de trabajo, sin desmedro de cómo nosotros vamos a impulsar leyes en esa materia, en las mesas de negociación, en los consejos de salario, y el salario es un factor de dinamización de la economía. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anticipó lo que va a señalar hoy de noche en conferencia de prensa en cuanto a los datos que muestran la recuperación justamente del poder adquisitivo de los trabajadores que se había perdido a raíz de la crisis que vino con la pandemia de COVID-19. Ustedes entonces, ¿qué es lo que van a demandar? ¿Cuánto más? ¿Cómo es el planteo concretamente? Para quedar nosotros solamente empatados con la situación del 2019, habría que ubicar no solamente la recuperación del salario real con respecto a la inflación, sino la recuperación de la participación del salario con respecto a la riqueza nacional. Digamos que es una cosa que está bastante por arriba de la estricta recuperación del salario real con respecto al IPC, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce entonces en la mesa de negociación? ¿Qué tipo de números? ¿Cómo es que va a concretarse esa demanda? Y bueno, ahí tenemos que hablar de aumentos correspondientes al 100% del IPC del periodo con puntos de recuperación por arriba, ¿no? Sin duda alguna, además de otras cuestiones que impacten en formas de reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, formas, digamos, de reparto de la riqueza generada. Como siempre, concebir la negociación colectiva como un factor, obviamente, de promover el trabajo de calidad, pero también de una justa remuneración de los trabajadores. Reducción de la semana laboral, ¿ese es un tema prioritario para el PIT-CNT hoy? Para mí es un tema clave. Ahora, recientemente, nosotros con mucha alegría hemos asistido a la aprobación en Chile de una ley que establece las 40 horas semanales. Yo creo que Uruguay está muy atrasado con respecto a eso. Las 8 horas la tenemos desde el primer vallismo, es del entorno de, si no estoy equivocado, 1912, que las luchas del movimiento obrero de aquel entonces también interactuaron, se sintetizaron con una perspectiva del vallismo original sensible a las reivindicaciones de los trabajadores, y tenemos las 8 horas por ley, pero ya pasaron más de 100 años al respecto de eso. Nosotros tenemos hoy tecnologías que te hablan de automatización flexible, inteligencia artificial, robótica,
Y tenemos un problema que tiene que ver con que en esta sociedad tan excluyente el propio trabajo no se convierta en una cuestión de privilegiados. Entonces, yo creo que formas de reducción de la jornada de trabajo hay que ir desarrollando en todo el mundo, y nuestro país está muy atrasado con respecto a eso. Pero a ver, si entiendo bien, el PIT-CNT va a ir por etapas en esta materia. Primero, en la negociación esta que viene, en las rondas de los consejos de salarios, va a manejar el asunto según sectores. Entiendo que según sectores, no de manera general. Yo creo que eso va a formar parte de las banderas que van a levantar los trabajadores en todas las ramas, ¿no? Pero aparte está la posibilidad de una ley. Sí. ¿Ustedes reclaman una ley? Sí. ¿Una ley en este periodo de gobierno? Sí, desde ahora nosotros lo estamos planteando, y obviamente que cuando se den las condiciones hay que aprobarla, ¿no? Por lo menos tenemos que pasar rápidamente a las 40 horas semanales, sin duda alguna, ¿no? No lo dudo. Hasta gente, digamos, del 1% más rico de la pirámide social global está hablando de laburar de lunes a miércoles, de encontrar formas de reducción de la jornada de trabajo. Hay que saber lo que es en la vida de un trabajador. En Uruguay la inmensa mayoría de los trabajadores trabaja de 7 a 5 o de 8 a 17. Se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana, llega 2 horas después del trabajo, llega, está un rato con los gurises, come algo y se acuesta a dormir. No tiene derecho a ir a buscar a sus hijos a la escuela. Es decir, nosotros necesitamos efectivamente que la mayor productividad social del trabajo implique también una mejor calidad de vida para los trabajadores, y eso, una parte, es la reducción de la jornada de trabajo, que en Uruguay venimos demasiado atrasados con respecto a eso. Enseguida, para terminar, quiero preguntarle por el Congreso del Pueblo, en el que el PIT-CNT pone un énfasis especial. Estamos con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Estamos conociendo los puntos principales de la agenda de la Central de Trabajadores en nuestro país en este 1 de mayo 2023. Un capítulo que el PIT-CNT destaca en la plataforma de este 1 de mayo es la preparación del tercer Congreso del Pueblo, que reunirá a la Central Sindical junto a organizaciones sociales. Cientos de organizaciones sociales. Aún no está definida la fecha, se estima junio, julio. Sí, o agosto. Agosto. Aunque eso obviamente que depende de cómo transcurran los procesos de elaboración programática y la relación con todas las organizaciones. ¿Qué es el Congreso del Pueblo? Que tendría su tercera sesión, ¿no? Sí, es un proceso, digamos, de construir un consenso básico de todas las organizaciones del campo popular, desde el punto de vista de analizar los problemas del país en el marco de dificultades globales que son muy profundas desde el punto de vista de la sociedad que se va construyendo, desde el marco de una caracterización del rol de América Latina en el mercado global, su inserción internacional, y desde el punto de vista de tratar de desentrañar propuestas programáticas de largo plazo, es decir, de luces largas, que permitan un desarrollo equilibrado, equitativo, sustentable, social, económica, social y ambientalmente para el beneficio de la inmensa mayoría de la población. ¿Cómo se vincula con la intersocial, con la que estamos acostumbrados a ver al PIT-CNT movilizado? Bueno, todas las organizaciones de la intersocial, que son una enorme cantidad, son participantes del Congreso del Pueblo. Pero también hay otras organizaciones que eventualmente van a poder participar en el Congreso del Pueblo, aunque no participen en la intersocial. ¿Ejemplo? Sindicato Médico del Uruguay, Universidad de la República como tal, que va a ayudar, va a ser animador, ayudar con sus ámbitos de investigación, de relatoría, de trabajo, de talleres, a ayudar en el Congreso del Pueblo, Comisión Nacional de Fomento Rural, otras organizaciones que eventualmente hoy no están en la intersocial, pero que sí pueden participar en el Congreso del Pueblo. El primer Congreso del Pueblo ocurrió en 1965. Exactamente. Cuando todavía estaba consolidándose la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, como central sindical única, y aprobó un programa de transformaciones que terminó siendo una fuente de inspiración importante para el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio se creó en 1971. Entonces, si traemos aquellos hechos al día de hoy, si hacemos el paralelismo con aquella época, ¿de qué estamos hablando? De que ustedes van a marcar justamente
una agenda para la próxima campaña electoral? ¿De eso es? No, yo creo que aquí se van a resolver banderas programáticas de lucha unificada de todas las organizaciones sociales populares por un periodo que no tiene una definición a priori, ¿no? ¿Pero por qué lo organizan ahora, justo el año previo a las elecciones? Bueno, en primer lugar porque es el mandato estratégico más importante del último Congreso del PICNT. Es decir, que para ubicar una perspectiva que contribuya a conquistar grados de libertad para el país, superación de la dependencia, establecida en nuestro análisis muy en el carácter primario exportador de commodities o productos, digamos, intensos en recursos naturales de nuestra canasta de productos exportables, por un proceso que diversifique la matriz productiva, organice otra distribución de la riqueza y profundice la democracia, digamos que se nos hace la visión de que es necesario un programa de transformaciones profundas. Inclusive te podría decir bastante más profundas que la agenda que han desarrollado los partidos políticos en los últimos 20, 30 años. O sea, bastante más profundas que las que el propio Frente Amplio llevó adelante cuando fue gobierno. Desde mi perspectiva, sí, porque se hace necesario construir otro modo de acumulación. Hoy hay una acumulación dependiente. Hoy los únicos beneficiados son los que el presidente de la República llamó los Maya Oro. Es necesario ir a una sociedad más equilibrada. Entonces, esto no tiene que ver con la campaña electoral. Esto no es partidista, es de las organizaciones pensando en transformaciones importantes, digamos, en la región y en Uruguay. Sí, pero de algún modo ustedes van a estar dando línea. Ah, sí, claro. Como siempre ha sido desde en el punto de vista a la izquierda, quiero decir. No, a todo el mundo. Hay que recordar que es cierto lo que tú decís de que el Congreso del Pueblo del 65 tuvo una gravitación enorme en cómo luego el Frente Amplio construyó su programa, pero yo creo que también gravitó en la propuesta de reforma agraria de Wilson Ferreira Lunate, ¿no? Estaba funcionando la CIDE, había una visión allí de que era necesario impulsar algunos cambios que luego lamentablemente la derechización del país, el autoritarismo y la dictadura no permitieron, pero es como que el movimiento obrero gravita de una manera importante desde un punto de vista de los valores y del sentido común de toda la sociedad. La revolución tecnológica y en particular el avance de las tecnologías de la información y dentro de las tecnologías de la información la tecnología de la inteligencia artificial, ¿de qué manera figura en las inquietudes de un programa como ese que ustedes van a discutir? Y bueno, hay ideas, por ejemplo, de asociar la necesidad de una segunda reforma tributaria que tenga en cuenta elementos de la fiscalidad robótica. Esto también tiene que ver con la seguridad social. Si hay procesos de automatización que tienden a expulsar trabajadores del mundo del trabajo, que esos procesos de automatización puedan estar grabados de otra manera. Hay planteos que tienen que ver con redefinir en términos sustantivos el tiempo de trabajo, digamos, de la gente, lo que hablábamos de la reducción de la jornada de trabajo. Hay, digamos, planteos en esa dirección, no solamente desde los impactos posteriores a la aplicación de la tecnología, sino de cómo hay una inversión muy importante en educación y en investigación y desarrollo. Hay una priorización de lo que implica la Universidad de la República en este país, el ambiente científico-técnico tan elogiado durante la pandemia, tan olvidado rápidamente desde el punto de vista de generar las condiciones también para que nuestros países puedan desarrollar caminos de innovación adecuados a nuestras necesidades, ¿no? Hay ahí algunas referencias o reflexiones primarias, porque tampoco tenemos una a priori, las decisiones se van a poner en curso cuando se desarrollen estos mecanismos de generar este consenso programático popular con todas las organizaciones, ¿no? Se lo pregunto porque siendo tan profundas las transformaciones que están teniendo lugar, no se nota, no se ve, al PIT-CNT en particular, con este asunto instalado fuerte en el debate nacional, ¿no? Sí. Entonces, ahora que va a tener lugar el Congreso del Pueblo, ahora que ustedes van a discutir un programa de mediano y largo plazo a ofrecerle o a impulsar en la sociedad uruguaya, ¿van a tener allí, en esa instancia, van a tener un ámbito para esto, para este tipo de discusiones? Y yo creo que sí, porque esto puede abordarse desde la perspectiva del quehacer educativo y de investigación, como también desde la perspectiva del mundo del trabajo, ¿no? Te diría que además
siendo aún insuficiente el nivel de elaboración y de reflexión en el movimiento sindical sobre estas cuestiones, la verdad que da la impresión de que en el caso nuestro está bastante por arriba del promedio, digamos, de lo que sucede en el actor empresarial, ¿no? Más bien que en Uruguay tenemos una dificultad de que no hay un dinamismo de la otra parte que tome en cuenta aspectos importantes en esta materia, ¿no? ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net. Abdala, hemos recorrido varios de los puntos que van a estar en los discursos, en la parte oratoria de los actos del 1 de mayo, hoy acá en Uruguay, organizados por el PIT-CNT. Supongo que también estará la rendición de cuentas que se viene. Entonces, teniendo en cuenta la distancia que hoy está planteada con el gobierno, ¿cómo piensan manejar el tono, teniendo en cuenta que autoridades del Poder Ejecutivo, parlamentarios del oficialismo han anunciado que, como es costumbre, piensan ir? ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo manejan el mensaje, teniendo en cuenta que lo están escuchando ahí adelante jerarcas del propio gobierno? Nunca dejamos de decir nada, ni radicalizamos el planteo si no están, o moderamos el planteo si están escuchando, porque siempre nos manejamos con un método que es ser muy claro y firme con los conceptos y sumamente respetuoso de todas las personas que están en la vida pública del país. Así que en realidad para nosotros no nos cambia nada. Ni nos incrementa si no estuvieran, ni nos modera si están presentes. Pero hay un cuidado entre ustedes. ¿Se habla este asunto cuando se prepara, cuando se ajustan los detalles del acto, entre los oradores, entre quienes van a estar arriba del escenario? No, hay una tradición de que nosotros no hacemos invitaciones personales, que es un acto público para toda la nación, para toda la ciudadanía, y por tanto nos manejamos con mucho respeto de todas las personas que vayan a ir, tengan o no responsabilidades públicas, ¿no? Desde el punto de vista del discurso no. Nosotros planteamos abiertamente a todos los vientos lo que pensamos y lo que nos mandan los organismos de dirección del PIT-CNT. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, gracias por visitarnos esta mañana. No, un gusto como siempre, y nuevamente un abrazo enorme a toda la audiencia, que tengan un muy feliz día, y bueno, a pensar en el trabajo como centro, digamos, de la socialización de la gente, de su participación en la sociedad, y como fuente de felicidad humana, que es lo que nos interesa. Volvemos a conversar en cualquier momento.